Buenos días, mi nombre es Cristian Díaz y hoy voy a hablar de la Segunda Guerra Mundial y el papel de la religión sobre la literatura. Bueno, pues, cuando Hitler perdió la guerra estaba muy ardido y pues esto fue el auge para cuando todos creíamos que los nazis eran todos malos. Pero dentro de esto ocurrió que se escribieron muchos libros durante la Segunda Guerra Mundial, que nos dieron a entender que no todos los nazis eran malos. O bueno, también se dieron a entender muchas historias durante los campos de concentración o como fue la historia de Ana Frank, que retrataban más de qué fue lo que en realidad pasó en la guerra y no era lo que contaban los nazis. Bueno, pues, ¿qué papel tuvo la religión dentro de eso? Antes mucha gente creía que la religión se había quedado callada, pero no. La religión intervino fue la que dijo no a los nazis. Mas, sin embargo, no se puede decir que todos fueron buenos, puesto que algo como el pasadizo de las ratas fue donde un Vaticano ayudó a muchos criminales nazis a escapar hacia Sudamérica. Aparte de eso, no encontré mucha más información de qué fue lo que pasó con la literatura, solo sé que fue lo que dio mucho pie a todos los libros que han salido hasta el momento, ya que hemos visto en la literatura muchas inspiraciones hacia la Segunda Guerra Mundial. Y no solo eso, también en el cine, los videojuegos. Ha sido un tema muy explotado por ellos. Gracias. Buenos días, mi nombre es Román Cerón y les hablaré un poco de cómo era la literatura en la Guerra Fría. Bien, la Guerra Fría trajo consigo enfrentamientos entre la guerrilla y el ejército de las naciones en Latinoamérica, más que todo. Bien, en Latinoamérica surgió un escritor muy importante que es muy diferente a los que surgieron en Europa, ¿sí? Que se llama Rómulo Gallego. Rómulo Gallego, a diferencia de los escritores que voy a presentar más adelante, su forma de escribir era de forma de novelas y obras así, y obras. Y en sus relatos que hacía, él trataba de explicar cómo era la vida de la gente normal, un campesino, en la Guerra Fría. Bien, ya pasamos un poco a Europa, ¿sí? En Europa surgió el vanguardismo y también surgieron escritores muy importantes, por ejemplo, John Le Carré. John Le Carré era un escritor novelista y en la Guerra Fría surgió lo que se llama las novelas de como de, de escapes así o de misiones espaciales o también surgieron de espionaje, porque en ese tiempo surgió la CIA, viene siendo así. Bien, una de sus obras más importantes fue El Topo y la gente Smith, pues son obras más o menos generalizadas al espionaje y con el espionaje viene lo que viene siendo el drama. ¿Sí? Bien, otro escritor muy importante se llama Gran Grene. Gran Grene. Este hombre, aparte del espionaje, también influyó un poco lo que viene siendo las cosas espaciales y todo lo que viene siendo con eso. También pues, se analizó en las obras y más que todo en las novelas. También surgió otro escritor llamado Jean-Paul Sartre. Era a distinto de ellos, él era un filósofo y aparte de filósofo también era escritor de novelas y obras de su autoría. Bien, este filósofo sacó un libro filosófico más, de los más importantes que él tuvo y se llamaba El ser y la nada. Y también sacó una obra dedicada a lo que viene siendo cómo se vivía, la guerra, la Guerra Fría en Europa, pues, que se llamaba La Edad de la Raza, de la Razón. Sobre la Revolución Cubana. Bueno, este fue un proceso revolucionario que a partir de 1959 convirtió a Cuba en un país comunista liderado por Fidel Castro. Bueno, los movimientos más importantes que transformaron la literatura cubana. Antes de la revolución, Cuba no le daba mucha importancia a los artistas, ya tanto en lo social como en lo económico.
ya que esos estaban como en una miseria y Cuba estaba como sumisa y obstaculizada. Pero después de la revolución se propuso que toda la población se iba a alfabetizar y se iban a poner más escuelas para tener más educación para los cubanos. En lo cultural, la educación y la cultura tomaron un papel fundamental en ya que fomentaron las creaciones artísticas como lo era el teatro, la literatura y las artes plásticas, hasta el cine y la música. Con el triunfo del gobierno revolucionario, creó la Casa de las Américas, donde esta promociona, investiga y premia y publica la labor de los escritores, autores, músicas y bueno, entre otros. En también se fundó la Biblioteca Nacional en el año 1901, donde se ofrecían charlas, visitas y donde pues se hacían exposiciones. Dos de las obras y escritores cubanos fue la de Alejo Carpentier con El Realino Mágico, Guillermo Cabrera con Tres Tristes Tigres, Reinaldo Arenas con Antes que anochezca, Leonardo Padura con La novela de mi vida, Pedro Juan Gutiérrez con El Realino Mágico. A finales de la década de 1980 surgió un grupo de jóvenes escritores cubanos a los cuales se les llamó novísimos, que introdujeron nuevas formas a las figuras del escritor. Muy buenas tardes. Hoy les vengo a hablar sobre la Revolución de Rusia. Hace 100 años en Rusia se desataron una serie de acontecimientos que cambiaron el mundo. La Revolución Rusa de 1917 no solo acabó con un imperio de 300 años, sino que transformó de arriba a abajo el sistema político, económico del país, dando origen al primer sistema comunista de la historia y tuvo una influencia enorme sobre el mundo. La chispa de la revolución. El descontento social era enorme. Esto se trabajó en dos oleadas revolucionarias que se dieron en 1917. Por un lado, en febrero se produjo una serie de revueltas que obligaron al zar a dejar el trono. Cuando vio que no podía controlarlas, porque incluso el ejército se ponía del lado de los protestantes. A partir de entonces se organizó un gobierno provisional que era cada vez más débil, mientras que una nueva forma de organización política ganaba cada vez más apoyo popular. Las soviets o asambleas de trabajadores que querían impulsar una revolución socialista. La pobreza y la injusticia. A principios del siglo XX, Rusia era un país atrasado, enormemente desigual, con grandes masas de población muy pobre y una pequeña élite muy rica. Sufría profundas crisis y estaba gobernado por una monarquía absolutista, que en ese entonces era el zar Nicolás II, extremadamente impopular. Las consecuencias. Como consecuencia de la victoria de los revolucionarios, Rusia salió de la Primera Guerra Mundial, pero entonces se estalló dentro del país una guerra civil que enfrentó a las fuerzas contrarias a la revolución y a los bolcheviques revolucionarios. Estos últimos salieron vencedores y establecieron un nuevo estado, la Unión de Repúblicas Socialistas Soviéticas, la URSS, que instauró un sistema económico comunista y un régimen político de un partido único. El nuevo país se convertiría en una potencia económica, política y militar, aunque también hubo una enorme represión y falta de libertades, y pasó por periodos de mucha pobreza. A lo largo del siglo XX y sobre todo en los años de la Guerra Fría, la Unión Soviética usó la carrera espacial como una herramienta de propaganda. Sirvió como motivación para un país nacido de privaciones y guerras civiles a pensar que el paraíso de los trabajadores podía conquistar las estrellas. La idea de elevarse de la Tierra y llegar a los astros ha cautivado a la humanidad desde tiempos inmemoriales. Entre las numerosas obras literarias que han explorado las posibilidades del viaje espacial,
Algunas se han convertido en clásicos: Comedia, de Dante Alighieri en 1321, El hombre en la luna, de Francis Godwin en 1638, De la Tierra a la Luna, de 1865, de Julio Verne, Astronautas, de 1951, de Stanislaw Lem, Objetivo la Luna y Aterrizaje en la Luna, de Hergé en 1953 y 1954, La carrera espacial 2009, de Ricardo Artola. El arte al servicio de la ciencia. Para lograrlo, las publicaciones, así como los órganos de gobierno y las entidades científicas, reclutaron a legiones de ilustradores, redactores y asesores que produzcan publicaciones que acerquen la ciencia a la población. Esta evolución se ve en el libro Soviet Space Graphics, publicado por la editorial Python, una fascinante obra con 267 portadas e ilustraciones que muestran cómo el pueblo soviético percibía la carrera espacial, de qué manera la ciencia ficción se apoderaba de la imaginación popular y cómo el Kremlin aprovechó los avances tecnológicos para dar una imagen de modernidad al país y considerar a sus astronautas y científicos como héroes